Un lugar único en el mundo, una joya, un paraíso natural que te hace sentir pequeño ante la majestuosidad de la naturaleza. Desde sus imponentes tepuyes que parecen tocar el cielo hasta las aguas cristalinas y rojizas que fluyen entre la selva. Todo en Canaima te hace conectar con la esencia misma de la tierra. Estar acá es explorar uno de los paisajes más antiguos y sagrados del planeta, donde el tiempo parece haberse detenido en su forma más pura y salvaje. Esto es Venezuela. Damas y caballeros, en estos momentos nos encontramos aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar. Hora local, 7:30 am. Sean bienvenidos a la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos a Living My Best Life by Alex. Yo soy Alex y hoy los quiero llevar a un lugar que es súper especial para mí. Desde que comencé a crear contenido siempre soñé con el momento en que podría volver a mi país y mostrarles las maravillas que tenemos. Este verano, después de casi 6 años sin regresar, finalmente tuve la oportunidad de reconectar con mi tierra. Bienvenidos a Venezuela. Todos sabemos la situación por la que está atravesando nuestro hermoso país y es triste, lo sé, pero en este video solo quiero destacar lo bonito, lo positivo y darte razones para que vengas a explorar mi país y te enamores de él. Así que al final de este video, déjame un comentario para saber si lo logré. Hello, buenos días, ¿cómo están? Los saludos del Aeropuerto Nacional de Maiquetía. Creo que este destino ha estado en mi lista desde hace muchísimos años. Y estoy demasiado feliz que finalmente vamos a Canaima. Así que va a ser mi primera vez y quiero mostrarle todo lo que podemos hacer en Canaima y lo bello que es Canaima. Así que quédate acá porque te lo voy a mostrar todo. Después de tomar un vuelo directo de 1 hora desde el Aeropuerto Nacional Simón Bolívar en Venezuela hasta el aeropuerto de Canaima, finalmente llegamos al Parque Nacional Canaima. Y desde que bajas del avión comenzará uno de los mejores viajes de toda tu vida. Nosotros nos quedamos en Waku Lodge, un hotel increíble que eleva tu experiencia en la selva amazónica a otro nivel. Apenas llegas al hotel te reciben con unas bebidas de bienvenida y un desayuno 10 de 10. Hola, buenas, bienvenidos. Gracias. Hola, buenas. Hola. Bienvenidos. Gracias. Pero te tienes que dar prisa porque no hay tiempo que perder. Luego de desayunar tendrás un tiempo muy corto para empacar un pequeño bolso que será el que te llevarás a la pernota de ese mismo día. Y es que hoy no dormiremos en Waku, hoy dormiremos frente al Salto Ángel. Y ya salimos del campamento Waku, tomamos nuestro primer bote por 15 minutos. Llegamos a esta isla que se llama Isla Mayu, creo. Ya olvidé el nombre, igual se los voy a dejar acá. No podemos seguir en el barco, en la curiara, porque enfrente nosotros tenemos unos rápidos, no sé si lo pueden ver, que es súper peligroso. Entonces tenemos que bajarnos a la curiara, caminar un poco y vamos a encontrar la curiara del otro lado. Y después de haber caminado como 45 minutos, nos vamos a montar nuevamente en la curiara. Hello everyone, we are on the river on the way to Angel Falls. Look. Pero para llegar a este campamento frente al Salto Ángel, primero tenemos un trayecto algo largo que recorrer. Tenemos que montarnos en estas balsas de madera muy típicas de los pueblos indígenas de acá de Sudamérica que llevan por nombre curiaras.
Estaremos en estas curiaras por casi 5 horas, iremos en dirección opuesta al agua y solo haremos 3 paradas hasta llegar al campamento base. Y luego de varias horas navegando este río, al doblar en una de estas curvas podrás ver por primera vez al Salto Ángel. Y después de 1 hora y 40 minutos llegamos al campamento base acá en Canaima. Y sí, el Salto Ángel de fondo. Llegamos, nos bañamos, estamos como nuevos y nos vamos a sentar por acá porque esta es la vista. Fue un día súper largo. Nos tardamos como 5 horas para llegar a este punto, pero vale la pena. Cada metro que recorres vale la pena. Mañana nos vamos a levantar súper temprano para llegar hasta el Salto Ángel caminando. Y ya comimos. Vamos ahorita acostados. Esta cama súper especial. Sí, pero mejor que solo, ¿cierto? Y perro, claro. Son las 8 de la noche, pero ya estamos súper cansados. Vamos a dormir. Lo que escuchas de fondo es lluvia. Está cayendo un palo de agua inmenso, grandísimo. Entonces creo que va a ser bastante especial esta noche dormir. Casi podríamos decir que sí, a las orillas del Salto Ángel. Con este sonido de lluvia. Yo creo que no hay palabras para explicar esto. Despertar con el sonido del río, el canto de las aves y abrir los ojos y lo primero que veas sea el Salto Ángel es una necesidad que tienes que tener desde ya, desde hoy. Yo no sabía que necesitaba esto hasta que lo viví en persona. Ya desayunamos, tomamos nuestro cafecito, descansamos un rato, hablamos, hay demasiada gente de toda parte del mundo. Demasiado multicultural este lugar, me encanta. Y bueno, ya estamos listos para montarnos otra vez en la curiara. Aquí está. Y caminar hasta el Salto Ángel. Tomamos la curiara hasta otro punto, caminamos y llegamos. Y a pesar de que vas con tus guías y un grupo de aproximadamente 12 personas, el silencio reina en este lugar. Es tan profundo que parece envolver cada rincón, dejando solo el eco lejano de la naturaleza, y puedes sentir cómo la pureza de este aire te va limpiando poco a poco. Este trayecto caminando aproximadamente 1 hora, 1 hora y 20. El clima está fresco, es húmedo, súper húmedo. Como llovió anoche, toda la noche. Está mojado, hay que tener mucho cuidado, pero súper interesante, súper bonito caminar en el medio de esta selva. No se los voy a negar. Cansa muchísimo, es súper demandante, pero escuchar esa caída de agua es como la motivación. Miren, aprovechenlo porque pueden que aprovechen. Y sé que suena muy cliché, pero créeme, no hay palabras para describir la caída de agua más alta del mundo. No podría creer que estaba frente a esta maravilla, una cascada de 979 metros de caída libre. Recuerdo cuando estaba en primaria y tuve que hacer una exposición sobre algún lugar en Venezuela, automáticamente escogí el Salto Ángel.
Siempre asumí que sería un lugar impresionante con altos tepuyes y mucha agua cayendo, pero estar aquí y verlo en persona me impactó mucho, muchísimo más de lo que jamás me imaginé. Todo es mucho más grande de lo que puedes pensar, increíblemente más hermoso de lo que ves en fotos o en videos, y sin duda alguna es algo que todos deberíamos tener la oportunidad de admirar al menos una vez en la vida. La verdad puedo decir que es hermoso. No sé por qué estoy llorando. Tampoco lo puedo explicar. No sé. No sé lo que estoy sintiendo ahorita. Solamente puedo decir que es mucho más hermoso de lo que uno se puede imaginar. Hay poca fauna en general, güey. Sí, es lo que te No hay mucha fauna. Porque, bueno, por varias razones. Sobre el sendero este, donde estamos ahorita, la principal es que hay mucho tráfico de gente. Entonces los animales donde hay personas se repliegan. Otra razón es que todo este suelo en el macizo guayanés es muy pobre en nutrientes. Entonces no hay suficiente alimento como para que haya mucha fauna. Los árboles no producen muchas frutas, no hay mucho pasto como comestible. Entonces pues es un entorno que no hay casi alimento, entonces hay poco volumen de fauna. Imagínate con lo frondoso y verde que se ve. Sí, es muy No frondoso. pareciera. Pero dense cuenta que todas las raíces van por fuera, porque no pueden penetrar mucho, es pura piedra y arena. Entonces es un entorno que no tiene muchos nutrientes. De vuelta al campamento base y listo para regresar a Huacu, el clima durante la tarde de nuestro segundo día estuvo algo agresivo. Que ustedes casi nunca ven. Esto que llevo acá, esto es full de todos los equipos fotográficos, cámara, dron, acá, ¿no? Y acá, baterías, cables, todo. Así que yo creo que este video va a ser increíble porque me traje todos los equipos, nada más para grabar esto en el medio de la selva. Y creo que nunca había visto una lluvia tan fuerte como esta, pero para nuestra suerte teníamos que tomar la Curiara, pero esta vez a favor de la corriente y en vez de 5 horas, solo nos tardamos casi 2 horas. Y luego de haber navegado como por, no sé, 2 horas, 3 horas, llegamos al punto donde tenemos que hacer una caminata de regreso, unos 3 kilómetros más o menos. Divino porque ya pasamos la tormenta, estaba lloviendo demasiado y ahora miren este cielo azul que tenemos enfrente y hace como un poquito de calor, así que queda perfecto porque seguimos totalmente mojados, estamos súper mojados y que nos reciba esta caminata así con un calorcito queda buenísimo. Día número 3 acá en Huacu Lodge. Estamos despertando para ir a desayunar. Incluso aquí cuando estás en podemos llamarlo resort, todo incluido, todavía te sientes dentro de la selva. O sea, esta gente se encargó de darte toda la experiencia. Está súper bonito, súper cuidado.
Hay demasiados animales acá. Ves muchos más animales acá en el lodge que cuando estás caminando hacia el Salto Ángel. Es súper bonito este lugar. Yo soy María Antonieta. María Antonieta, Sí. un placer. Ay, te toqué el micrófono. Soy María Antonieta. Un placer. He aprendido, sí. Mira, aquí todo el mundo hace de todo un poco. Cualquier persona que vayas caminando por allá hace cualquier cosa. Aquí yo tengo, dependiendo del día, distintas actividades. Estoy muy pendiente de los animales. Duermen conmigo, viven conmigo. Este sitio también sirve de refugio. Y bueno, pues todos los animales que ves por acá son rescatados. Okay, ¿cuál es tu parte favorita de todo este lugar? Eso es demasiado fácil. ¿Cuál es? Los animales. Yo creo que fue eso, exactamente. Sí. Buenísimo. ¿Y cuál es tu lugar favorito de todo este paquete que ofrecen de Canaima? Yo siento que lo mejor es las cascadas aquí al frente. O sea, pasarle atrás a la cascada, porque es que la energía es distinta. Estás muy cerca del agua, hay mucho movimiento y tú lo sientes. ¿Ya fuiste? No, vamos hoy. Te voy a acompañar. ¿Qué le dices a todos esos venezolanos que están afuera y quieren regresar para ver esto que vimos siempre desde pequeños, quizás en libros, en cuadernos, en nuestra clase de historia de Venezuela, pero que nunca tuvimos la oportunidad de venir? Lo que le digo a todos, no solamente a los venezolanos, sino también a los extranjeros que están pensando en visitarnos, es que vale totalmente la pena. O sea, tú puedes viajar por todo el mundo, pero no vas a conseguir lo que tienes acá. No vas a conseguir la energía que tienes acá, ni la vegetación, ni la fauna. Y este hotel, no es porque yo trabaje acá, pero la atención, el cariño con el que todos los empleados trabajan y se abocan completamente hacia nuestros huéspedes, no la vas a ver en ninguna parte. ¿Cómo describes Roraima en una palabra? Canaima. Canaima, disculpa. Inefable. Canaima es inefable. Perfecto. Nada, despídete. Chao. Vengan a visitarnos. Me voy a presentar para las personas que no me conocen. Tengo 33 nombres. Me llamo Viernes, Oso, Ató, Chamán, José, Isaac, Pepe, Muerte, Suerte, El Gran, Piagua, Culito y Helio. Tengo 2 nombres guerreros. Chamán, Toro Sentado, Otuná, Yebú. Traducido en español, gotitas de agua, once, vapor, volcán y tsunami, relámpago, trueno, centella, perro cagando, burro tucero, palo doblado, bejuco con nudo, mojame, ser gay, curimatá, odo, acaré, si no me los como ahorita, me los como después. Chamán, chorro de humo o chamán caído en combate. Ok. ¿Qué era lo que me estabas preguntando? O sea, Soy una persona muy artesano. Antiguamente me dedicaba a los techos, pero ahora no me puedo subir por mi peso. Y ahorita me dediqué a trabajar lo que es la guiatura y guiar a las personas, llevarlos por buen camino, darle un despojo en las cascadas, con unos ramazos para que se vayan de aquí feliz con todas las vibras buenas. Yo le doy un abrazo de oso, full de energía, o que se vaya poderoso como matriz recargable. Bueno, le digo a esas personas venezolanas que ya pueden venir a Venezuela. Venezuela ya está un poco segura porque todas las cosas malas las mandé para afuera y ya que regresen, pero si quieren seguir trabajando afuera, que sigan trabajando, pero que me vengan a visitar y que vengan a conocer este monumento nacional de Venezuela que cuando se fueron no estaba, pero ahora sí está, y por mí que tienen que regresar. Un beso. durante nuestro tercer día tuvimos la oportunidad de visitar varios saltos que obviamente son más pequeños que el Salto Ángel, pero que de igual forma son muy impresionantes. Cada uno tiene su propio encanto y por ser temporada de lluvia pudimos ver estos saltos con una gran cantidad de agua. Y acabamos de salir del salto del sapo. Yo creo que ha sido una de las mejores cosas que hemos hecho acá en Canaima. Fue increíble la presión del agua. O sea, es eso, es la presión del agua. La cantidad de agua que baja por esa cascada es impresionante. La energía. Es una vaina que no sé cómo explicarlo.
y creo que está en mi top. Ojo, el Salto Ángel también fue increíble, fue súper bonito, fue mágico, fue todo. El trayecto para llegar al Salto Ángel también es buenísimo, es toda una experiencia. Pero esta cascada, el Salto, el Sapo, tiene lo suyo, es súper especial también y es súper recomendado, así que ya sabes, ponlo en tu lista. Después de haber tenido una tarde llena de adrenalina, ahora vamos a visitar a la comunidad Pemón de acá de Canaima para conocer un poco más sobre sus tradiciones y cultura. Lo que no sabíamos es que nos tenían una hermosa sorpresa. De vuelta a Oahu estábamos listos para cenar y no es por nada, pero la comida aquí es increíble y como si eso no fuera suficiente nos tenían preparado otra sorpresa, lo que hizo que la noche fuera aún más especial para todos nosotros. Noche, a razón de homenajearlos y darles más que todo las gracias por participar y estar aquí con nosotros y hacer de Oahu su hogar en la selva, les traemos un repertorio de presentación de parte de los niños de la Orquesta Sinfónica Coral Canaima. Alma Llanera. The Plain Soul, Alma Llanera. Dice una Ser venezolano es algo muy bonito. Haber estado fuera de mi país por tantos años y regresar y poder ver todo esto fue increíble. Y escuchar a estos niños cantar sin duda alguna fue una de las cosas más hermosas de todo este viaje. Durante todos estos días tuvimos la suerte de conocer a muchísima gente de diferentes países que rápidamente se convirtieron en grandes amigos y al final esa es la esencia de viajar, ¿no? Conocer nuevos lugares, sumergirse en distintas culturas y sobre todo hacer nuevas amistades. La tranquilidad que sientes aquí es indescriptible, es como si el tiempo se detuviera y lo único que importara fuera el presente. Estar en Canaima no es solo ver un lugar hermoso, es sentirlo, es vivirlo. No importa cuántos videos, fotos o historias hayas escuchado, nada se compara con estar aquí, con vivirlo en persona. Este viaje fue mucho más que una aventura, fue un reencuentro con mi país, con su gente y con la naturaleza en su estado más puro. Cada día fue una oportunidad de admirar la majestuosidad de este lugar, de conocer personas increíbles y de recordar por qué Venezuela es tan única y especial. En cada rincón de Canaima me reencontré con lo que hace Venezuela lo que es. Venezuela es magia, es paisajes que te dejan sin aliento, ríos y playas que te llenan de vida, llanos y montañas que cuentan historias antiguas. Venezuela es el sabor de su gastronomía, la belleza de su diversidad y la alegría indomable de su gente. Venezuela no es solo un lugar, es una sensación, es un latido, es la esencia de lo que somos.
Canaima es belleza, gente buena. Tierra de todos, tierra ancestral. Una comunidad llena de gente buena. Belleza, vida y experiencia. Cascadas, todo. Es la casa del mundo donde pueden venir, conocer estas infinidades de belleza, cultura, magia. La cascada más alta del mundo. Eso es Canaima. Es fuerza, es energía, es fantasía, es ilusión, es todo. Significa mi casa, ¿okay? La casa de todos, un lugar único en el mundo y inigualable. Es un lugar para que puedan venir todos y todos están invitados aquí a esta tierra mágica. Significa como las tierras más ancestrales que tiene el mundo, es donde inició todo y hay historias que dicen que aquí es donde se creó y están las tierras más antiguas de todo el planeta. Significa el paraíso. Puedes venir a Canaima a dejar tus problemas, a relajarte, porque lo que vas a ver es un paraíso. Canaima es abundancia, es agua por cantidad, abundancia en todos los sentidos y posibilidades. Para mí Canaima significa unión. Unión y amor. Y esto fue Living My Best Life by Alex. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. También me puedes seguir en Instagram como AlexisPiso.gz, donde estaré publicando todo lo que hice por mi viaje a Venezuela. Nos vemos en la siguiente aventura. Bienvenidos a Venezuela. Bienvenidos a casa. Y Instagram me mandó una carta, mira, señor, lo cerramos por spam que le habían mandado y usted tenía que ponerse una cuerdita o un bejuco ahí, un sticker en la puntica de la nalga, pero yo no lo hice y por eso me cerró. ¿Todo lo que está diciendo es verdad o lo...? Sí. No sé cuándo está hablando de verdad y cuándo está... No, en serio.